Me llamo Mara Rojas, tengo 34 años y para cuando mi hermana levantó su copa de plástico en el picnic familiar, yo ya sabía que había estado esperando toda la tarde para humillarme. ¿Sabes exactamente a qué tipo de momento me refiero? Todos sonríen demasiado, todos mastican demasiado despacio, todos sienten que algo feo está a punto de pasar, pero nadie dice una sola palabra porque prefieren el espectáculo a la paz. Ese era el ambiente que flotaba alrededor de las mesas plegables junto al lago esa tarde. Las hamburguesas todavía humeaban en la parrilla, los niños corrían descalzos por el pasto mojado y mi familia fingía ser el tipo de personas que solo se reunían para reír. Entonces mi hermana se puso de pie, golpeó su copa con un tenedor y sonrió de esa manera suya, brillante y pulida, que desde lejos parecía dulce y de cerca siempre resultaba cruel. Brindo por la que siempre llega sin dinero, necesitada y todavía con esperanzas de importarle a alguien. Mi madre se rió primero. Mi padre bajó la vista y sonrió hacia su plato. Un par de primos la siguieron porque eso es lo que hace la gente débil cuando la crueldad aparece con cara de seguridad. Tomé mi copa, me levanté despacio y la miré directo a los ojos. Entonces brindemos también, dije. Por la desesperada que le pide prestado a la misma persona que ridiculiza, lo niega frente a la familia y todavía espera aplausos. Todo el jardín se quedó quieto. Su sonrisa se borró. Mi padre finalmente levantó la vista. Mi madre palideció y mi hermana, por primera vez en su vida, se veía asustada en lugar de superior. Antes de contarte lo que pasó después y lo que se dijo cuando dejé de proteger las mentiras de todos, dime, ¿qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Desde dónde estás mirando? Tengo curiosidad por saber qué tan lejos va a llegar esta historia. Valeria se recuperó rápido porque eso era uno de sus talentos favoritos. Era capaz de tropezar en público y hacerlo parecer como si el piso la hubiera ofendido a ella. Soltó una risa corta, tocó el borde de sus anteojos de sol y dijo, «Vaya, Mara, ¿de verdad vamos a hacer esto en un picnic familiar?» El tono era suave, pero el mensaje era claro. Yo era el problema por haber respondido, no ella por haber empezado. Ese había sido el patrón familiar durante años. Ella cortaba, yo sangraba y luego todos preguntaban por qué yo estaba haciendo tanto lío. «Tú empezaste», le dije. «No te hagas la sorprendida porque yo finalmente respondí». Mi madre, Carolina, se inclinó hacia adelante con esa voz entrecortada que usaba siempre que quería suavizar las cosas sin realmente corregir a nadie. «Chicas, no aquí, no aquí, no ahora, no delante de la gente». Esa siempre había sido la regla cuando Valeria cruzaba una línea. El problema nunca era la herida, el problema era siempre que alguien pudiera verla. Valeria se encogió de hombros como si se estuviera aburriendo. Estaba bromeando. «Tú siempre haces esto. Conviertes todo en un drama porque eres insegura». Algunos primos apartaron la mirada, otros miraban con esa fascinación que la gente reserva normalmente para los accidentes de tránsito. Solté la copa sobre la mesa antes de apretarla, tanta que la aplastara con la mano. «Una broma», dije. «Me prestaste $3,000 en febrero porque tu comisión se había atrasado. Me prestaste 900 en abril para el coche. Me volviste a pedir en junio porque el alquiler de tu apartamento en el centro vencía y no querías que tu novio se enterara de que estabas atrasada. ¿Cuál parte era el chiste?» Su cara cambió primero en los bordes. Eso era lo de Valeria. Había entrenado mejor su boca que sus ojos. Su sonrisa aguantó un segundo más, pero el pánico ya había salido a la superficie. «No tenías que decir los números», soltó. «Exactamente. Tú tampoco tenías que brindar por mí como si fuera la limosna de la familia». Un murmullo bajo se extendió a lo largo de las mesas. Mi tío dejó de darle vuelta al choclo en la parrilla. Una de mis primas más jóvenes miraba a Valeria de la misma manera en que los niños miran cuando los adultos revelan accidentalmente que no son perfectos. Lorena, mi amiga del trabajo, que había venido porque pensó que un picnic junto al lago sonaría tranquilo, estaba de pie cerca de la hielera, con un plato de papel en la mano y me miraba como quien acaba de entender 3 años de conversaciones que yo nunca había terminado de explicar. Valeria cruzó los brazos. «Entonces, ¿quieres una medalla porque ayudaste a tu hermana un par de veces?» «No», dije. «Quería respeto básico. Eso te hubiera costado mucho menos». Eso aterrizó con más fuerza de la que esperaba. Incluso mi padre, Ricardo, cambió de postura en su silla. Había pasado años confundiendo mi silencio con fortaleza. Para él, como yo resolvía las cosas era porque no necesitaba nada. Como Valeria se quejaba a los gritos, debía necesitar más. Así es como algunas familias reparten el amor, no por justicia, sino por quien genera más ruido. Valeria se acercó. «Cuéntales el resto, Mara. Cuéntales cómo actúas como si fueras mejor que todos, porque tienes tus trabajitos tristes y tus planillas de ahorro y tu ropa de segunda mano. ¿Quieres que todos aquí piensen que eres una santa? Perfecto. Cuéntales lo imposible que eres. Cuéntales cómo juzgas a todo el mundo». Me reí una vez porque aquello era casi admirable. Había tomado su dependencia de mí y la había convertido en mi arrogancia. «Restauro documentos dañados para el Museo del Estado durante el día», dije, «y por las noches trabajo en un taller de marcos para mantener mi vida propia estable. No me gasto el sueldo en alcohol, no alquilo lujos que no puedo pagar, no insulto a las personas que me cubren.
Un silencio volvió a caer sobre el jardín, pero este se sentía diferente, no vacío, pesado, del tipo que llega cuando la sala entera se da cuenta de que durante años estuvo escuchando a la persona equivocada. Valeria miró hacia donde estaban mis padres, esperando ser rescatada. Fue entonces que supe que tenía más miedo que rabia. Las personas que se sienten poderosas atacan. Las personas que se sienten expuestas buscan respaldo. Mi madre lo intentó primero. Mara querida, ya basta, dijo, pero su voz había perdido autoridad. Sonaba menos como una madre y más como alguien rezando para que un incendio se apague solo. Mi padre se aclaró la garganta. Esto no tiene que convertirse en un espectáculo. Me volví hacia él. Entonces, ¿por qué todos estaban tan cómodos cuando yo era el espectáculo hace 5 minutos? No tuvo respuesta para eso. Solo miró hacia el lago como si la luz del sol sobre el agua pudiera ofrecerle alguna salida. Valeria vio su vacilación y se volvió temeraria. Eres increíble, dijo. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, estás aquí haciéndote la víctima. Aquello casi me hizo reír de nuevo, no porque fuera gracioso, sino porque era tan descarado. ¿Qué exactamente ha hecho esta familia por mí, Valeria? Dilo claramente. Abrió la boca, luego la cerró. Era buena para el tono, la insinuación, el insulto, la actuación. Era mucho más débil con los hechos. Mi tía Débora, que siempre había adorado la vida pulida y el cabello caro de Valeria, intervino desde el otro extremo de la mesa. Tus padres siempre te han incluido, Mara. Siempre las han apoyado a las dos por igual. Por igual, dije. Qué interesante. Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña carpeta de fuelle que siempre llevaba conmigo porque había dejado de confiar en la versión que mi propia familia tenía de la historia. Algunas personas llevan un diario para sanar. Yo guardo registros. El trabajo en el museo te enseña eso. Cuando pasas tus días preservando evidencias, dejas de tratar la memoria como si fuera la verdad, solo porque suena emotiva. Mara, dijo mi madre con voz afilada al ver la carpeta. No lo hagas. No, dije. Hoy lo hacemos como corresponde. Abrí la carpeta y saqué varias copias de transferencias bancarias, capturas de mensajes impresas y una nota manuscrita que Valeria una vez dejó en mi buzón pidiéndome que no le dijera a nadie que otra vez se había quedado sin dinero para el alquiler. No las agité dramáticamente, no grité. Eso les habría dado a todos la excusa de descartarme como alguien emocional. Simplemente coloqué los papeles sobre la mesa junto a la ensalada de papa como si fueran recibos llegando por una comida que nadie quería pagar. El 12 de febrero, $3,000. Nota de la transferencia temporal. No le digas nada a mamá y papá. El 4 de abril, 920 para el arreglo de tu coche. El 21 de junio, 1,500 porque Leandro creía que ya habías pagado tu parte del alquiler. El 2 de agosto, 800 para el viaje de despedida de soltera al que juraste que no podías faltar porque lo que pensara la gente era demasiado importante. Valeria se puso blanca. No embarazada, blanca. Una de mis primas murmuró, Dios mío, lo suficientemente alto como para que la mitad de la mesa lo escuchara. La tía Débora dejó de hablar. Mi padre miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que había esperado nunca tener que aprender. ¿Guardaste los comprobantes?, preguntó Valeria. Por supuesto que sí, dije. Tú me enseñaste a hacerlo. Esa fue la primera oración verdaderamente honesta de la noche. No empecé mis 20 años desconfiando de todo el mundo. Me volví desconfiada después de demasiadas historias que cambiaban cuando ella las recontaba frente a otras personas. Después de demasiados favores que se convertían en prueba de su generosidad porque me había permitido ayudarla. Después de demasiadas humillaciones disfrazadas de chistes. Lorena se movió silenciosa desde la hielera para pararse cerca de mí. No me tocó ni interrumpió nada, solo se quedó ahí, lo cual fue de alguna manera más poderoso que todos los discursos que alguien hubiera podido hacer. Valeria volvió a mirar a nuestros padres. ¿Van a dejar que haga esto?, exigió saber. Mi padre se frotó la mandíbula. ¿Pediste ese dinero? Ella dudó. Eso era todo lo que cualquiera necesitaba escuchar. Es un asunto privado, dijo finalmente. No, dije. Era privado cuando yo estaba protegiéndote. Tú lo hiciste público cuando me usaste como el remate de un chiste. Un murmullo bajo se corrió por las mesas. Mi tío dejó de mover las piezas en la parrilla. Varias personas miraron hacia otro lado. Lorena se quedó parada a mi lado sin decir nada y eso era suficiente. Valeria cruzó los brazos. Entonces, ¿quieres una medalla porque ayudaste a tu hermana un par de veces? No, le dije. Quería respeto básico. Eso te hubiera costado mucho menos. Y eso cayó más fuerte de lo que esperaba. Incluso mi padre, Ricardo, se movió en su silla. Había pasado años confundiendo mi silencio con fortaleza. Como yo resolvía las cosas, él creía que yo no necesitaba nada. Como Valeria se quejaba en voz alta, debía necesitar más. Así es como algunas familias distribuyen el amor, no por justicia, sino según quien haga más ruido. Valeria dio un paso hacia los papeles y puse la mano encima. No, dije en voz baja, llevas años reescribiéndome a mí. ¿No vas a reescribir los documentos también? Varios familiares bajaron la vista, entonces, avergonzados. No todos.
Hay personas que pueden ver una injusticia durante 10 años y seguir pensando que el verdadero problema es cuando la víctima se atreve a articular lo que le hicieron. Pero los suficientes cambiaron de expresión como para que yo sintiera que el equilibrio estaba moviéndose. Valeria también lo sintió, por eso su siguiente movimiento fue tan feo. Me miró y dijo, quizás si no fueras tan amargada por haberte quedado sola, no estarías tan obsesionada con el dinero. La crueldad de esa frase era deliberada. Sabía exactamente dónde apuntar. Había roto un compromiso 2 años antes después de descubrir que mi exnovio había abierto en secreto una tarjeta de crédito a nombre de los dos y esperaba que yo absorbiera la deuda porque yo era mejor manejando las finanzas. Mi hermana sabía lo dolorosa que había sido esa temporada. Sabía que había pasado meses reconstruyendo mis finanzas y mi confianza y lo usó de todas formas. Ahí mismo, entre los platos de papel y la limonada. La miré durante un largo momento. Está bien, dije. Sigue hablando. Levantó el mentón confundiendo la calma con debilidad. No, en serio, cuéntales más. Cuéntales lo miserable que eres. Cuéntales por qué no soportas ver feliz a la gente. ¿Feliz? Repetí. Valeria, tú no eres feliz, eres cara. Eso paralizó el ambiente de nuevo. Mi tío tosió en su puño para disimular una carcajada. Un primo directamente no pudo contenerse. Valeria escuchó eso y la humillación finalmente rompió su barniz. ¿Estás celosa? Resentida, pequeña. Termina esa frase, dije, y leo en voz alta el mensaje donde me llamaste llorando desde el supermercado porque te rechazaron la tarjeta y me escribiste, por favor, contesta, eres la única que siempre arregla esto. Eso fue suficiente. Se detuvo. Por primera vez en mi vida adulta, mi hermana había llegado al límite de lo que la actuación podía salvarla. Debería contarte algo sobre la humillación dentro de las familias. Raramente llega como un solo gran evento. Generalmente es años de pequeños permisos. Un comentario cruel que nadie corrige. Un favor que nunca se devuelve. Una hija elogiada por su brillo, mientras la otra es elogiada por su aguante, como si el aguante no fuera simplemente amor descuidado, vistiendo zapatos resistentes. De pie en ese picnic, con los recibos sobre la mesa plegable y mi hermana temblando de rabia, entendí que no estaba terminando una simple pelea, estaba terminando un rol. Esto es lo que pasa de ahora en adelante, dije. Ya que tanto nos gustan las declaraciones públicas, hagamos una. A partir de hoy no voy a seguir cubriendo tu alquiler, tus deudas, tus emergencias, tu imagen ni tus mentiras. Valeria soltó una risa corta y descreída. ¿Estás exagerando? No, estoy siendo exacta. Tomé una hoja del montón y la sostuve en alto. El total pagado, incluyendo el dinero que prometiste devolver el año pasado, es de $2,800. Mi madre hizo un sonido suave. Mi padre miró a Valeria con un tipo de decepción atónita que yo nunca antes había visto dirigida hacia ella. Ella también lo vio y eso la sacudió más que cualquier cosa que yo hubiera dicho. ¿Iba a devolvérselo? Dijo. ¿Cuándo? Después del próximo brunch, después de la próxima sesión en el salón de belleza, después de renovar el contrato del apartamento que no puedes pagar. Mara, dijo mi madre, pero sin ninguna convicción, solo miedo. El novio de Valeria, Leandro, que había estado ayudando con la parrilla y evitando el centro del drama como un hombre que intenta no pisar una mina, finalmente se acercó. Espera, dijo lentamente. Me dijiste que tu bono había cubierto el atraso del alquiler. Valeria se giró hacia él tan rápido que pensé que iba a romperse. No es el momento. En realidad, dijo él, parece que es exactamente el momento. Eso cambió la forma de todo. Hasta ese punto, Valeria todavía peleaba desde una posición alta, pero ahora alguien de su propia vida cuidadosamente controlada acababa de descubrir que había estado parado sobre un escenario de cartón. ¿Me mentiste? Preguntó. No hagas esto aquí, susurró ella. Casi la compadecía, entonces casi. Pero la compasión es peligrosa cuando has pasado años confundiéndola con obligación. Les mentiste a todos, dije, y cada vez que yo me callé, usaste mi silencio para construir una versión mejor de ti misma. Ella me señaló, ¿disfrutas de esto? ¿Disfrutas haciéndome quedar mal? No, dije, la parte de quedar mal la hiciste tú sola. Yo simplemente dejé de editar. Ahí estaba la frase que ojalá hubiera aprendido a los 25 en lugar de a los 34. Mi padre se puso de pie. No era un hombre grande, pero en ese momento se veía más viejo de lo que nunca lo había visto. No débil, solo cansado. Cansado de la manera en que la gente se ve cuando se da cuenta de que su comodidad ha sido financiada por la moderación de otra persona. Valeria dijo, la cifra es real. Ella dudó de nuevo. No es tan simple. Eso significa que sí, dije yo. Mi tía intentó una vez más rescatar el ambiente. Las familias se ayudan entre sí. La miré directo. Las familias no se burlan de la persona que las está ayudando y lo llaman un brindis. Eso la silenció definitivamente. Leandro dio un paso atrás de Valeria, como si necesitara distancia física para poder pensar. Me dijiste que Mara siempre andaba pidiéndote ayuda, dijo en voz baja. Me dijiste que era irresponsable. Valeria abrió la boca, pero ya no quedaba nada que fuera a sonar creíble. Fue entonces cuando cayó la primera consecuencia real, no en privado, sino delante de todos. No fue ruidosa,
Fue peor. La gente comenzó a alejarse de ella. No dramáticamente, solo lo suficiente. Un primo que estaba parado a su lado se desplazó hacia la mesa de las bebidas. La tía Débora se sentó y miró su regazo. Mi madre dejó de intentar suavizar las cosas. Mi padre dejó de defender la paz a toda costa. Valeria seguía en medio del jardín, pero de repente estaba sola. Junté los papeles de vuelta en un montón ordenado. Esta noche te mando un plan de pago, dije. Si lo ignoras, voy a considerar ese dinero como el precio de una lección y nunca más voy a atender una llamada de emergencia tuya. Me miró. ¿Serías capaz de cortarle el vínculo a tu propia hermana? Dejaría de financiar mi propia humillación. Luego miré a mis padres y antes de que alguno de los dos me pidiera que fuera la persona más grande, no lo hagan. He sido la persona más grande tanto tiempo que todos lo confundieron con mi forma permanente. Nadie habló. La brisa desde el lago movió los bordes del mantel. Una servilleta de papel se levantó y cayó. En algún lugar detrás de nosotros, uno de los niños más pequeños preguntó si ya estaba listo el postre, lo cual pareció casi absurdamente normal. Así son las rupturas familiares. El mundo no se detiene, simplemente se revela. La gente comenzó a irse temprano después de eso, algo que en cualquier otro día festivo habría ofendido profundamente a mi madre, pero esa tarde casi no lo notó. Un picnic construido sobre apariencias no puede sobrevivir a la verdad por mucho tiempo. Mientras los familiares doblaban las sillas y cargaban las hieleras, capturé fragmentos de la historia que se iba esparciendo en voz baja. No tenía idea, la llamó sin un peso, es increíble. No era que todos de repente se pusieran de mi lado. La vida real es más lenta que eso. Algunos seguían creyendo que yo había ido demasiado lejos. Algunos todavía profesaban la vieja religión familiar de que la paz pública importa más que la justicia privada. Pero el espejo se había roto y cuando un espejo familiar se rompe, rara vez toma la misma forma. Valeria lo intentó 2 veces para conseguir simpatía de otras personas. Primero con mi tía, luego con Leandro. Ninguna conversación duró mucho. La tía Débora, que había pasado años elogiando el gusto y el encanto de Valeria, finalmente dijo la única cosa útil que le había escuchado decir en toda su vida: esta noche no puedo defenderte. Leandro no gritó. Se veía peor que un hombre enojado. Se veía avergonzado de haber sido convertido en espectador de su propia relación. Le pasó las pinzas de la parrilla a mi padre, dijo que iba a dar una vuelta y no volvió en casi 40 minutos. Yo me quedé parada junto al muelle mientras el cielo se teñía de ese azul oscuro que hace que todos parezcan más suaves de lo que realmente son. Lorena se acercó y me ofreció una botella de agua. Antes pensaba que exagerabas, dijo, no sobre ella exactamente, sino sobre lo sola que te sentías dentro de tu propia familia. Tomé la botella y asentí. La mayoría de las personas no entiende lo que es ser el chivo expiatorio de una familia, a menos que hayan sido uno. Nunca estuviste sin un peso, dijo. Estabas cargando personas. Me reí en voz baja. Eso debería estar en una tarjeta de felicitación. Pero la verdad de esa frase se instaló en mí con más fuerza de la que esperaba, porque ese era el insulto central de todo, ¿verdad? Sin un peso. No económicamente, aunque a ellos les gustaba fingir eso. En su mente, yo era una fracasada porque vivía con cuidado, porque manejaba un auto de 12 años, porque llevaba el pelo simple y la ropa práctica y no actuaba riqueza para los extraños, porque elegí la seguridad por encima del espectáculo después de casi dejar que el hombre equivocado arruinara mi futuro. Para Valeria, la moderación era sinónimo de fracaso, porque nunca había aprendido la dignidad de tener suficiente. Recordé una noche, 16 meses antes, cuando me llamó llorando desde afuera de un hotel boutique del centro. La habían dejado afuera después de una cena de cumpleaños, demasiado avergonzada para pedirle dinero a Leandro, demasiado orgullosa para admitir que se había gastado el alquiler. Manejé 40 minutos, le llevé efectivo, me quedé sentada en el auto mientras ella se retocaba el labial en el espejo y escuché cómo me prometía que sería la última vez. 2 días después publicó fotos de esa misma cena con el pie de foto, bendecida más allá de lo que merezco. Ese recuerdo se había quedado conmigo porque capturaba perfectamente la arquitectura completa de nuestra relación. Yo sostenía las vigas invisibles. Ella recibía a la gente en el salón terminado. Para cuando se fueron los últimos primos, el jardín se veía agotado. Vasos aplastados en el pasto, media sandía sudando sobre la mesa, una bandeja de panecillos puestos rígidos por el aire de la tarde. Mis padres estaban parados cerca del patio esperándome y supe por la forma de su silencio que la segunda parte de la noche había llegado. No la parte pública, la honesta. Valeria estaba sentada en una silla bajo las luces de colores, con los brazos rodeándose a sí misma. Ya no parecía glamorosa, parecía acorralada. Bien, pensé y luego odié ese pensamiento por medio segundo antes de aceptarlo. Las consecuencias siempre parecen crueles a las personas que nunca esperaron ninguna. Mara, dijo mi padre, ven, siéntate. No quería sentarme. Sugiere comodidad y yo no estaba ahí para consolar a nadie. Aún así, saqué una silla y los enfrenté. Lorena me apretó el hombro una vez antes de dirigirse a su auto, dándome el tipo de salida que la gente ofrece cuando sabe que la próxima conversación le pertenece a la sangre, la historia y el daño acumulado. Mi madre doblaba y desdoblaba una servilleta de papel en su regazo. Nos agarraste por sorpresa,
dijo. Era tan típico de una madre decir eso. No fallamos contigo, no deberíamos haber visto venir esto. Nos agarraste por sorpresa, como si el verdadero daño hubiera sido que la verdad llegara tarde. No, dije. He estado dando señales durante años, solo que ustedes no querían leerlas. Mi padre miró a Valeria. Entra a la casa. Ella lo miró fijo. Porque soy la única que está siendo tratada como si hubiera hecho algo malo. Él no levantó la voz. ¿Por qué esta noche hiciste algo malo? Fue pequeño, llegó tarde, pero fue la primera vez que lo escuché decirle algo así a ella sin envolverlo en 12 capas de explicaciones. Valeria se levantó tan abruptamente que la silla rechinó sobre el patio. Miró a mi madre buscando rescate, no encontró ninguno y entró golpeando la puerta de mosquito, con suficiente fuerza como para hacer vibrar el marco. El sonido quedó suspendido en el aire. Mi madre se estremeció. Yo no. Cuando el jardín se asentó de nuevo, mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?, preguntó. Depende de qué parte, dije. Lo del dinero, unos 4 años, los insultos, más tiempo. La expectativa de que voy a absorber todo lo que ella genera, la mayor parte de mi vida adulta. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no nos dijiste? Si les dije, respondí, solo que no de maneras que ustedes respetaran. Dije que estaba agotada. Dije que no podía seguir así. Dije que sus comentarios eran crueles. Cada vez me decían que ella estaba estresada o que era sensible o que no lo decía en serio, o que yo era más fuerte y debería dejarlo pasar. No me escucharon porque el rol que me asignaron era útil. Eso cayó donde tenía que caer. Mis padres me amaban, durante años eso lo creo, pero me amaban con pereza. Amaban a la versión de mí que resolvía, absorbía, perdonaba, recordaba los cumpleaños, llevaba las guarniciones a las reuniones, atendía las llamadas de madrugada y nunca exigía que la economía emocional de la familia fuera auditada. Una vez que dejé de ser esa versión, se vieron obligados a conocer a la hija real que tenían delante y ella estaba agotada. Mi madre habló primero en voz baja. Creíamos que Valeria necesitaba más apoyo. Siempre fue más difícil. Eso no es el elogio que crees que es, dije. Solo significa que le enseñaron que la dificultad se recompensa. Mi padre cerró los ojos por un momento. Tu madre no se equivoca en que siempre necesitaba más atención y yo era más fácil de manejar. Dije, entonces me manejaron a mí dándome menos. Ninguno de los dos lo negó. Ese fue el primer regalo honesto de la noche. Hay momentos en las discusiones familiares cuando las personas todavía pueden escapar hacia la negación. Este ya no era uno de ellos. Mi madre me miró con esa expresión cruda y sin protección que a veces tienen los padres cuando se dan cuenta de que sus hijos vieron más de lo que ellos pretendían mostrar. Estábamos orgullosos de ti, dijo. Eras estable, capaz. Nunca parecías necesitar ser rescatada. No necesitaba ser rescatada, dije. Necesitaba justicia. Necesitaba que alguien notara que ser confiable no es lo mismo que ser insensible. Mi padre exhaló lentamente. Valeria, ¿te devolvió algo del dinero? Algunos pagos parciales, dije, suficiente para mantener la historia viva, nunca suficiente para cambiarla. Luego les conté más de lo que había planeado. La llamada desde el supermercado, el alquiler oculto, la vez que me pidió reservar una habitación de hotel a mi nombre porque su tarjeta estaba al límite y no quería que Leandro hiciera preguntas. La vez que se paró llorando en mi cocina por un aviso de corte de servicios y al día siguiente publicó fotos desde la silla del salón de belleza con mechas nuevas y un pie de fotos sobre el autocuidado. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Mi padre parecía envejecer por minutos, pero yo no había terminado. ¿Saben qué fue lo que más dolió?, pregunté. No el dinero, ni siquiera los insultos. Fue escucharlos reírse esta tarde antes de que supieran que iba a responder. Fue darme cuenta de que en algún momento del camino me volví alguien a quien estaba bien faltarle el respeto. Mi madre comenzó a llorar entonces. No el llanto herido de un padre ofendido, el llanto que viene cuando la imagen que tienes de ti mismo se agrieta y no hay nadie a quien culpar por el sonido. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. La voz de mi padre era áspera cuando habló. Debería haber frenado ese brindis en el momento en que empezó. Sí, dije, deberían haberlo hecho. Hay gente que llamaría a eso una dureza innecesaria. Yo lo llamo exactitud. La exactitud no es crueldad solo porque se niega a adornarse. Mi padre asintió una vez aceptándolo. Tienes razón. Esas palabras fueron simples, pero cambiaron el aire. Toda mi vida, la paz en nuestra familia había dependido de que yo tragara la verdad más rápido de lo que otras personas creaban problemas. Escuchar a mi padre decir que yo tenía razón, sin apresurarse a excusar a Valeria, se sintió casi desorientador. Mi madre se limpió la cara. ¿Qué necesitas de nosotros ahora? Esa fue la mejor pregunta de la noche porque fue la primera que puso mi realidad en el centro en lugar de su incomodidad. Respondí lentamente. Primero, dejen de pedirme que atienda sus llamadas, que preste dinero, que suavice las cosas o que le explique a Valeria quién es ella misma. Segundo, no me pidan que perdone rápido solo porque la casa se siente tensa. Tercero, si ella me insulta de nuevo delante de ustedes, quiero que lo aborden en el momento, no después. Y cuarto,
No confundan el acceso a mí con el derecho a mí. Mi madre asintió entre lágrimas. Mi padre también asintió. Es justo. Es necesario, lo corregí. Luego me hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Quieres que le exijamos que te devuelva el dinero? Pensé en eso por un momento, no porque dudara de la respuesta, sino porque quería ser honesta sobre lo que el dinero significaba. Sí, dije, pero no porque necesite cada peso para sobrevivir. Necesito que la deuda sea reconocida porque la mentira ha sido costosa de más de una manera. Mi padre se recostó en su silla. Entonces, eso es lo que va a pasar. Va a devolverte el dinero y si tiene que cambiar su estilo de vida para hacerlo, que lo cambie. Mi madre hizo un pequeño gesto afirmativo. Nada de rescates. Hubo un largo silencio después de eso, pero no era el silencio de antes. No era el tipo relleno con evasión. Este tenía trabajo adentro. Finalmente, mi madre dijo, creo que caímos en la costumbre de admirar el brillo de Valeria y apoyarnos en tu estructura. La miré. Esa es la oración más honesta que has dicho en todo el año. Casi se rió y luego no lo hizo. Mi padre sí, pero amargamente. Y la estructura no brilla, así que la dimos por sentado. Exactamente. Puse las manos en mi regazo para que no vieran que me temblaban. Haber dicho la verdad en público había sido más fácil que esto. La verdad pública funciona con adrenalina. La verdad privada funciona con duelo. Los quiero a los dos, dije. Pero no voy a seguir haciendo esto. Si la única manera de mantenerme cerca de esta familia es seguir siendo disminuida, entonces la distancia va a ser más saludable que la cercanía. Mi madre extendió la mano hacia la mía, luego se detuvo a mitad de camino preguntando sin palabras. La dejé tomarla. No porque todo hubiera quedado resuelto. Nada había quedado resuelto, sino porque los límites no son paredes cuando se usan bien, son puertas con llaves. Y por primera vez, yo finalmente tenía la llave en la mano. Valeria volvió afuera 20 minutos después con el rímel corrido y la rabia rearreglada como orgullo herido. Leandro venía con ella, pero se paró un poco aparte, como si la proximidad se hubiera convertido en una decisión en lugar de un hábito. Mis padres la miraban diferente ahora. Ese fue el silencioso milagro de la noche. No que de repente hubieran dejado de quererla, los padres rara vez dejan de querer. El milagro fue que el amor había dejado por fin de cegarlos. Siéntate, dijo mi padre. Ella lo hizo sin actuación, sin suspiro dramático, solo una caída rígida y tensa en la silla del patio frente a nosotros. Mi madre habló primero esta vez. Le debes una disculpa a Mara. Valeria soltó una risa corta sin ningún humor. Entonces, ¿esto es un tribunal? No, dije. Es la primera conversación normal que tiene esta familia sobre tu comportamiento en años. Me miró con un resentimiento desnudo. Me humillaste. Me pusiste como alguien sin un peso delante de 30 personas. Como un chiste. No, dijo mi padre y los cuatro nos giramos porque él casi nunca la interrumpía. No fue un chiste, fue una crueldad y sabías exactamente lo que estabas haciendo. Valeria lo miró como si hubiera cambiado de idioma a mitad de oración. Mi madre tragó saliva y agregó, y el dinero no es un malentendido, es una deuda. Vi cómo le pegó esa palabra. Deuda, no favor, no apoyo, no algo temporal entre hermanas, deuda. Esa sola palabra le arrancó años de relatos bonitos de los huesos de lo que había hecho. Miró a Leandro, pero él no tenía nada preparado para ella. ¿Le dijiste a Mara que yo había cubierto el alquiler?, preguntó él en voz baja. Ella no dijo nada. ¿Les dijiste a tus padres que era ella quien siempre te pedía ayuda? Silencio, Valeria. Su voz no subió de tono, se endureció. ¿Lo hiciste? Sí, murmuró. Nadie se movió por un segundo. Luego mi padre dijo, vas a devolverle a Mara hasta el último centavo. Podemos ayudarte a armar un plan, pero no lo vamos a pagar nosotros. Su cabeza se levantó de golpe. Me van a hacer pasar apuros por esto. La respuesta de mi madre llegó antes que la de nadie. No, te estamos haciendo enfrentarte a lo que creaste. Ojalá pudiera explicar lo sorprendente que eso se sintió. Mi madre había pasado gran parte de nuestra vida amortiguando las consecuencias antes de que llegaran a Valeria. Y escucharla detenerse sonó como una puerta largo tiempo atascada que finalmente se abría. Valeria se giró hacia mí de nuevo. Que sea lo que sea. Bien, quédate con tu plata si tanto te importa. Me importa, dije. No porque adore el dinero, sino porque respeto el esfuerzo. Cada centavo que trataste como algo sin importancia me costó tiempo que nunca valoraste. Ella puso los ojos en blanco, pero con menos fuerza que antes. Siempre tienes que convertir todo en una lección moral. No, dije, la vida lo hizo. Yo simplemente lo estoy diciendo en voz alta por primera vez. Leandro se frotó la nuca. Me voy a casa, dijo. Valeria lo miró con incredulidad. ¿En serio? Sí, dijo, porque no sé qué es peor, la deuda, las mentiras o la manera en que destruiste públicamente a la persona que te estaba cubriendo. Miró a mis padres. Disculpen que haya pasado aquí. Luego me miró a mí. Disculpen que lo haya creído. Se fue sin golpear nada, lo que de alguna manera lo hizo más definitivo. Valeria vio cómo se iba, paralizada por la sorpresa. Esa fue la segunda consecuencia real de la noche. La primera fue la exposición, la segunda fue la pérdida. Se levantó para seguirlo,
Luego se detuvo porque ya no había ninguna salida dramática que pudiera hacer. Mi padre señaló la silla de nuevo. Siéntate. Ella se sentó. Nunca antes la había visto parecer pequeña, no porque se hubiera vuelto inocente, sino porque la arrogancia había sido finalmente separada de su protección. «Le vas a pedir disculpas como corresponde», dijo mi madre. Valeria me miró con ojos húmedos, llenos de rabia, vergüenza y la terquedad de alguien obligado a encontrarse a sí mismo sin iluminación favorecedora. Lo siento, dijo en tono plano. Mi padre sacudió la cabeza. Intenta de nuevo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, su voz era diferente. Más baja, menos pulida. «Lo siento por haberte usado», dijo. «Lo siento por haber seguido aceptando tu ayuda y después actuar como si fueras menos que yo. Lo siento por haberle mentido a Leandro. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.